98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: distribuidora Portal, panadería y pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Hoy un programa pero súper entretenido, porque vamos a conocer algunas cosas que ustedes seguramente van a estar sintonizando la radio y no se van a querer perder nada. Él ya está sentado acá frente a mí, pero lo vamos a presentar después, ¿sí? Así que no cambien el dial y sigan acá en Amar la Vida. A todos los que escribieron, mandaron saludos, muchísimas gracias. Por supuesto que Amar la Vida no estaría si no tuviéramos la calidez de los oyentes, las personas que siempre están mandando mensajes de texto, escribiendo en Facebook o comunicándose a la radio. Y para que ustedes puedan seguir haciendo lo mismo, les voy dando las vías para que ustedes se comuniquen. El teléfono fijo es 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851, y en Facebook es Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Y así ya están habilitados para que después que escuchen y empiecen acá cuando lo presente el invitado puedan empezar a hacer todas las preguntas que quieran. Y ahora vamos a ir a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851. Y también escribirnos al Facebook de la radio. Sería Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Y si nos quiere escuchar a través de internet, de la página también de la radio, puede hacerlo a través de www.fmsport.com.ar. Y ahora sí lo vamos a presentar. Él es coach en PNL, que después vamos a pedir que nos explique absolutamente todo. Y él es Pablo Saade. Bienvenido, Pablo. Hola Fabi, qué gusto estar acá, y es un placer poder saludar a tu audiencia y poder contarles acerca de lo que es la programación neurolingüística. Sí, pero todo el mundo escucha PNL y dicen, y bueno, ¿y de qué se trata eso, no? La PNL es la abreviación de esta ciencia que es la programación neurolingüística, que fue investigada y desarrollada desde los años 70 por Richard Bandler y John Grinder, de uno de ellos yo aprendí, de John Grinder. Y estoy difundiendo esta disciplina que trata básicamente de cómo hacemos los hombres y las mujeres para codificar la experiencia humana y transformarla en resultados. Claro, no que quede esa experiencia en el vacío. Exactamente, o sea, todo lo que nosotros vivimos la coleccionamos en nuestra memoria y nuestra mente inconsciente. Sí. Esa experiencia luego se traducen en nuestras conductas y en nuestras predisposiciones para la acción. Entonces, la programación neurolingüística te da acceso a esos sistemas internos que producen los miedos, las energías, las alegrías, las capacidades, las habilidades y todas las herramientas con las que vinimos provistos para enfrentar las circunstancias. Es como reaccionamos ante determinadas situaciones.
Claro, exactamente. Cuando aprendemos, lo aprendemos de modo inductivo. Claro. Es decir, a través de nuestras experiencias sensoriales, sí. A través de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos sentido, hemos guardado y registrado esa experiencia. Sí. Luego esa experiencia se manifiesta a través de nuestra habilidad para hacer algo. Entonces, programación neurolingüística te da un acceso a poder llegar a instalar esos programas que hacen que funciones efectivamente y a desinstalar aquellos que en algún momento fueron efectivos, pero que ahora no son necesarios. Claro, y en cierta forma puede ser, Pablo, que eso que alguna vez utilizamos, si lo volvemos a utilizar, ¿no sea algo bueno para nosotros? Toda nuestra historia y nuestra experiencia ha sido necesaria y oportuna. Sucede que, como eso ha funcionado, sí. Nuestra mente lo recicla y lo vuelve a traer a la práctica. Entonces, la circunstancia y el contexto ha cambiado, claro. Pero el programa que está corriendo y ejecutándose es un programa de circunstancias y contextos anteriores. Entonces, yo me porto con un cierto delay, ¿sí? En la vida me porto de una manera anacrónica, es decir, traigo la experiencia del pasado que ha funcionado en este nuevo contexto, y entonces quizás en este nuevo contexto ese programa ya no funciona. Claro, ya está obsoleto. Exactamente, por eso volvemos a aprender, volvemos a poner, digamos, el reloj en cero para volver a tener un nuevo aprendizaje. Perfecto, y por eso es bueno también conocernos. A medida que vamos aprendiendo y vamos experimentando la vida, vamos también tomando contacto con nuestros propios recursos. La mayoría de las personas cree que tiene que salir a buscar los recursos afuera, pero todos nosotros tenemos los recursos necesarios para alcanzar las cosas que nos propongamos. Qué importante eso, ¿no? Siempre, bueno, también en coach tiene que ver un poco eso también, que el ser humano es... Él mismo tiene la solución a todo lo que se le presenta. Exactamente. Sucede que en tiempos en donde se vive quizás de una manera muy acelerada, donde hay poco tiempo para conectarse con uno mismo, la mayoría de las personas piensan que deben ir a un gurú. Incluso algunos coaches se tienen posturas de gurú. Sin embargo, lo único que hace un coach es que ayudarla a la persona a que conecte con sus propios recursos para enfrentar o solucionar cualquier tipo de circunstancia que hasta ahí no ha podido, o por lo menos que quiere llevar adelante. Claro. Y bueno, digamos justamente lo que estás diciendo, Pablo, vivimos hoy tan acelerados, tan, como digo yo, por ahí cuando uno camina en la calle y te das cuenta a la gente que va caminando escribiendo un mensaje de texto y de pronto lo tenés ahí encima. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces un poco también ver lo que tenés al lado. Este sentido de inmediatez, ¿sí? A veces nos impide encontrar el recurso que sí yace en nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad innata para afrontar desafíos y para alcanzar objetivos. Sucede que a veces llegamos a perder de vista estas condiciones y entonces caemos quizás en cuestiones más abstractas y más quizás lejanas a la posibilidad de hacerlo uno mismo, ¿sí? Entonces la tarea del coach es que esa persona logre conectarse con su skill, que sería su herramienta, su habilidad para resolver o afrontar cualquier tipo de desafío que se proponga. Exacto, qué importante. Bueno, vamos a estar contando también dentro de un rato cuando inician otra vez los cursos, a dónde se pueden dirigir, vamos a dar todo y aparte también lo vamos a subir al Facebook de Amar la Vida. Así todos aquellos que quieran y les interese, pues la verdad que es algo, es muy lindo. Primero poder conocerse a uno mismo. Claro. Cuando uno, creo, logra conocerse a sí mismo, cuando se presentan estos problemas, que a veces son pequeños, otras veces son más grandes, uno los puede solucionar de manera inmediata o quizás en un corto plazo. Así como te lo conté recién, parece un término muy técnico, pero sin embargo es más fácil de lo que yo incluso logro explicártelo. Por ejemplo,
nosotros tenemos una cantidad de hábitos, ¿sí? Sí. Esos hábitos son programas. Son programas que nos condicionan a actuar de una manera determinada. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos practicado tanto que se han internalizado esos programas y ahora corren de forma automática. ¿Sí? Como una costumbre. Entonces la gente dice, no sé por qué hago lo que hago. Y hace lo que hace porque en algún momento lo practicó, lo incorporó. Claro. ¿Sí? Y ahora esas cosas que están incorporadas, o sea, digamos, es como si tuvieran vida propia. Claro, es natural. Exacto. Ajá, ¿sí? Sí. Es lo que se llama, logramos tener lo que se llama una competencia inconsciente. Esto que hacemos sin darnos cuenta. Muchas personas, por ejemplo, que conducen un auto, se darán cuenta que en la primera instancia de aprender a conducir estaban muy pendientes del trámite, del embrague, del freno, del volante, claro. O sea, muy presente. Una vez que fueron practicando, esa habilidad se fue al fondo de nuestra mente y se volvió una habilidad inconsciente. Claro. Hoy incluso, vos debes saber que hay, esto no se debe hacer, pero hay gente que va mandando mensajes mientras conduce. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿eso por qué? Porque el inconsciente está a cargo de esa función, ¿sí? Y entonces no necesita quizá la persona estar presente para esos comandos básicos. Claro, ¿sí? Ahora me toca el acelerador, no el embrague. Exacto. ¿No? Claro, sí. Entonces esa habilidad inconsciente no solo es para manejar, sino es para un montón de cosas en la vida. Por ejemplo, las relaciones con las personas, por ejemplo, el modo en el que me comporto en mi trabajo, son mecanismos automáticos que están condicionando mis resultados. Claro. Pero es algo que yo le enseñé a mi mente a hacer. Claro. Y también le puedo volver a enseñar nuevas habilidades. Reeducar. Exacto, reprogramar. O reprogramar sería. Exacto. Perfecto. Exacto. Bueno, eso es interesante, ¿no? Para toda la vida. Es para cualquier tipo de proceso. Es decir, hay personas que tienen, por ejemplo, una tendencia de relacionarse con cierto tipo de personas. ¿Viste? Es como si yo atraigo a este tipo de personas. Sí. Es porque su sistema de representación interna los tiene atentos a ese modo de conducta de esas personas. Claro. Y resulta familiar relacionarse. Entonces, por esa razón, voy a ese contacto con ese tipo de personalidad. Claro. Perfecto. Súper interesante. Claro, si le enseñamos a nuestra mente, ¿sí? A nuestra mente inconsciente, a través de patrones de PNL o de técnicas de programación neurolingüística, la mente puede aprender y desarticular los mecanismos que antes funcionaban, ¿sí? Que siguen funcionando, pero que ya no son necesarios. Claro. Y esto me hace hacer esa pregunta, ¿no? Porque calculo que deben estar escuchando los oyentes, y a esto que se me dice, no, pero yo ya soy así, y yo no cambio. Claro. Bueno, lo que sucede es que ¿por qué la persona no puede o le cuesta cambiar? Todo reside en lo que es la neurociencia, ¿sí? Las personas no podemos cambiar, o nos cuesta mucho cambiar, porque para cambiar requerimos cierto nivel de energía, ¿sí? Prestar atención, esto que se llama prestar atención, requiere la energía vital, es decir, nuestro cerebro consume energía cuando está atento, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestra configuración cerebral y mental, estar atento es gastar energía, y gastar energía es sinónimo de morir. Entonces el cerebro no se quiere morir, y por eso prefiere seguir haciendo lo que ya conoce, porque de esa manera gasta menos energía, ¿sí? Perfecto. Entonces el hábito es automático, y el aprendizaje que ya tuve en algún momento funciona, entonces lo dejo seguir funcionando, y mi mente no quiere aprender cosas nuevas, porque tendría que esforzarse para aprender cosas nuevas. ¿Sí? Ahí, Pablo, cuando vos decís, o sea, atender, ¿es lo mismo que observar? ¿Ser mejor observador? Exactamente, es poder mirar desde una posición que me permita elegir el estado en el que yo quiero estar, y no el estado me elija a mí, ¿sí? Esto que se dice, la emoción me tiene. La mayoría de las personas dicen, tengo una emoción,
A veces la emoción te tiene, no vos la tenés la emoción. Claro. ¿Sí? La emoción te tiene, y como te tiene, te condiciona. ¿Sí? Claro. Exacto, es por ahí. Es por ahí, sí, justo me hace acordar un día estábamos, bueno, acá cuando hago la presentación siempre del programa hablo un poco de quién soy, ¿no? Y decía yo cómo nosotros a través del cuerpo manifestamos la manera en la cual estamos. Exacto. Entonces decía, cuando uno está triste, es una emoción. Pero uno se condiciona tanto a esa situación que el cuerpo se pone encogido, uno cabizbajo, digamos, decía yo, si se miran al espejo y se levantan bien y se miran así de frente, se la cambia automáticamente. Y eso también determina el tipo de diálogo interno, ¿no? Estas cosas que cada vez que yo estoy pensando, lo pienso en forma de conversación. Es decir, estoy pensando en forma de cosas que me digo a mí mismo. Uy, no debería haber hecho esto, debería haber hecho... Ese rumiar, ese rum que está ahí, eso se llama diálogo interno. Y ese tipo de diálogo interno, si yo no lo sé trabajar ni intervenir, puede ser bastante tóxico para mí, incluso para mi propia salud, ¿no? Entonces cuando una persona dice yo soy así, hace una declaración de identidad. ¿Sí? Y después no puede traicionar su identidad, actúa en consecuencia de cómo yo digo que soy. ¿Sí? Exacto. Si yo digo que soy valiente, después la acción que sigue es tener un acto de valor. Claro, ¿sí? Que haya una coherencia entre lo que digo y hago. Exacto. Entonces las personas cuando se inventan, John Grinder dice que inventarse una identidad es casi sinónimo de entrar en una jaula. ¿No? Cuando vos te decís yo soy así, estás enjaulado en ese soy así. Pero soy así se puede cuestionar. ¿Sos así siempre? Claro. En todo lugar, en todo momento, con todas las personas. Hay un momento en el que no seas así. Entonces, o sos así para aparentar algo en una situación. O cuál es en PNL nosotros preguntamos, ¿cuál es la intención de ser así? Qué bien. Porque cada conducta tiene una intención. ¿Sí? Y a veces lo que cuestionamos es la conducta. La intención siempre se asume positiva desde la PNL. Por ejemplo, una persona fuma. La conducta de fumar es la que quizás le puede hacer daño a esa persona y a su entorno. Pero la intención por la que fuma es buena. Porque esa persona, si vos le preguntas a los fumadores, ellos dicen, ¿qué sienten cuando fuman? Y ellos dicen relajación, placer, me alivio, ¿viste? Entonces esa es la intención, buscar alivio, buscar placer, relajación. La conducta es fumar. Claro. Entonces lo que se cuestiona a veces es la conducta. La intención siempre se asume positiva. Claro. Entonces preguntaríamos, ¿qué otra cosa te puede dar placer, relajación, un mejor estado que no sea con esa conducta? Claro. Ahí es donde el coach le muestra a las personas las opciones que tienen, que ella misma declara tener, ¿no? Claro, hay un abanico amplio. Exacto. Entonces, por ahora lo único que aprendí es que relajarme es fumando, ¿sí? Claro. Pero si me logro ver que me relajo quizás también leyendo un libro, o saliendo a caminar, o escuchando música, y reemplazo la conducta esta que no me está haciendo bien por una conducta un poco más ecológica, pero que sí atienda a la intención, es muy fácil cambiar de hábito. Perfecto. Aparte súper clarito, parece que estuvieras hablando a chicos de primer grado. Porque nuestras edades de aprendizaje se manifiestan a través de septienios, es decir, cada 7 años nuestro aprendizaje se vuelve a manifestar y reaprende. Si no aprende algo nuevo, vuelve a repetir. Entonces somos niños en realidad. Sí, totalmente. Y tenemos esa posibilidad cuando uno da una charla o una capacitación, vos te das cuenta en los niños, ellos absorben inmediatamente la información que le estás dando. Mi maestro de artes marciales dice que si vos le pedís a un adulto que dibuje una sandía, el adulto quizás hace una esfera verde, Si le pedís a un niño, dibuja hasta las semillas, Como tienen esa capacidad
de absorción más profunda. Sí. ¿Por qué? Porque su nivel de aprendizaje es inconsciente. Exacto. Ellos no solo la dibujan, sino que la ven, la tienen en su representación muy casi como si la tocaran, como si la estuvieran saboreando. Ajá. Entonces logran dimensionar todos los aspectos de esa experiencia. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Bueno. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que puede comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851. Y también escribirnos al Facebook de Amar la Vida, que es Amar la Vida, todo junto sin dejar espacio. Y continuamos acá con Pablo Sade, que hemos hecho... Así, entre bloque y bloque hemos estado, pues le digo a Pablo recién, conversando un montón. Al final lo hacemos fuera del micrófono. Y es interesante todo lo que hemos hablado. Estamos aprendiendo. Exacto, sí, es interesante todo esto. Y Pablo, ¿cómo hace el hombre para programarse? Bueno, los primeros programas los recibimos a través de lo que vemos, sentimos y escuchamos, ¿sí? Esa experiencia quedan capturadas en nuestra fisiología, en nuestra mente, y constituyen una primera parte de los programas. Luego están las creencias, ¿no? Y que muchas veces me las formo a través de eso, de lo que he visto, de lo que he escuchado y de lo que he sentido. Me he formado creencias. Sí. A veces esas creencias también son heredadas. Es decir, son de otras personas, de otros tiempos, de otros contextos, y sin embargo, por ser personas que a mí me importaban mucho, o que le daba cierto valor a sus palabras, o a su modo de conducta, en mí tienen un sentido, una resonancia, un impacto, que me permiten incorporarla. Entonces, nos vamos programando, ¿sí? La primera programación sin duda la hemos recibido de nuestras personas más queridas que nos cuidaron cuando éramos bebés, ¿sí? Que básicamente no había manera de cuestionar eso que ellos hacían o decían, claro, porque precisamente lo tomamos como valores absolutos, si lo dice mamá, si lo dice papá, algún maestro querido, ¿sí? Sí. Entonces esas creencias se van codificando, internalizando y se vuelven nuestros programas, que corren como si fueran en una computadora. Cada vez que yo quiero hacer algo, se enciende ese programa y ese programa actúa natural y de forma espontánea. Pero hay personas que, por ejemplo, a través de lo que ven, pueden observar el mundo. Y es muy fácil comunicarse con esas personas porque vas a escuchar de ellos palabras como, bueno, desde mi punto de vista, yo lo veo así, me parece muy brillante lo que vos estás diciendo, ¿viste? Entonces, claro, está incluida en las palabras, en la palabra de ver, visto, claro, vos visualizar. te vas a dar cuenta. Sí. ¿Cómo esa persona está en el mundo, si viendo, sintiendo o escuchando? Por ejemplo, una persona que siente, que nosotros le llamamos kinestésicos, ¿sí? Una persona kinestésica te hablará, yo siento que las palabras que vos decís no son así, o es de mucho peso tu palabra. Utiliza términos relacionados a lo que es sentir. Al peso no lo vemos, lo sentimos. Ahora te pregunto, porque por ahí capaz que alguien no sabe, ¿qué es kinestésico? Kinestésico. Claro, kinestésico hace referencia a la energía, ¿sí? A la energía que se percibe a través del cuerpo, a la energía que se mueve, ¿sí? Ese movimiento que percibimos a través de nuestras terminales táctiles, olfativas, gustativas, ¿sí? Esas son todo lo que serían experiencias sensoriales de nivel kinestésico. Bien. Es decir, lo que sentimos. Las emociones son kinestésicas, ¿sí? Las sentimos. O sea, todo lo que sentimos es kinestésico. Bien. El frío es kinestésico, el calor es kinestésico, porque lo percibimos
en nuestro cuerpo, en nuestras terminales sensoriales relacionadas al tacto, por ejemplo. Sí. Eso es kinestésico. El peso es kinestésico porque para sentir que algo es pesado, lo tengo que sentir con mi fuerza, con el recurso físico. Bien. ¿Sí? Tiene que ir con ese sentido. Ajá. Bien. Las personas son visuales, kinestésicas o auditivas. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta de eso porque cuando hablan, mencionan esos términos que son conectados a lo que le está pasando a esa persona. Esa persona te va a decir, yo veo que esto no es así. Entonces está mostrándote que su mundo interno es a través de lo que ve imágenes. Estas personas que son visuales, por ejemplo, tienen un programa que necesitan orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Estas personas son normalmente muy prolijas. ¿Sí? Por ejemplo, su ropa está ordenada por colores, se visten de manera muy impecable, están casi siempre bien arreglados, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo visual manda en ese mundo. Bien. Las personas que son auditivas se conectan con palabras como sonar. A mí no me suena lo que estás diciendo, ¿sí? Para mí me sonó mal lo que me dijiste, o yo te escuché una mala manera de hablarme. Esa persona es auditiva y tiene preferencia a conectarse con el mundo que escucha, ¿sí? A esa persona le gustará más la música, quizá le gustará una obra sinfónica, un relato, le gustará conversar. Esa persona tiene conexiones con las palabras. Ahora, ¿puede ser que una persona reúna las tres? Todos tenemos los tres canales. Esos son canales por los cuales percibimos el mundo, ¿sí? Bien. Pero tenemos canales que son favoritos. ¿Sí? Bien. Y son favoritos por diferentes motivos. Porque a veces el trabajo, por ejemplo, una persona que trabaja en un ámbito donde es necesario escuchar, porque conversa, porque dialoga con personas, ¿sí? En tu caso, como la radio, que es importante la pronunciación, el sonido, porque el tipo de trabajo que vos tenés, en este caso tenés puesto, por ejemplo, auriculares, que limpia el sonido que produce nuestra conversación, ¿sí? Es probable que a vos te estés conectando más con un mundo auditivo, ¿sí? Hay personas que desde lo visual, porque quizás son arquitectos, porque quizás son personas que pintan o que realizan proyectos a partir de lo que ven, ¿sí? Y hay personas que son kinestésicas porque sienten algún impulso de la vida. Por ejemplo, los artistas pueden ser muy artistas, por ejemplo, como actores, a ver, ¿qué otras personas pueden ser kinestésicos? Son personas que están conectadas con sentir, ¿sí? Si tienen que interpretar una emoción, el actor lo que hace, se pone la emoción encima, ¿sí? Y actúa como sí y la siente. Y nosotros, que somos espectadores de eso, observamos cómo esa emoción invade a esa persona y cómo actúa a partir de esa emoción. A partir de ahí. Sí, te preguntaba eso porque, bueno, digamos, en mi caso, ¿sí? Al no tener la visión, me imaginaba mientras ibas contando cada uno de los canales. Sin embargo, a mí me pasa que muchas veces cuando estoy haciendo cosas o cuando charlo con alguien, a mí me viene la imagen. Bueno, vos sabés que dentro de la programación neurolingüística hay ejercicios que, por ejemplo, quieren que la persona logre visualizar. ¿Sí? Y hay personas que no se conectan con ese canal de visualizar, aun cuando pueden ver, ¿sí? Pero en su representación interna visualizar no es accesible. Entonces les damos un ejercicio que se llama solapar. ¿Sí? Es un solapado de sistemas, en donde, por ejemplo, le decimos, como un ejemplo que conversábamos, de la playa. Entonces le decimos que la persona que no puede ver, le decimos: me gustaría que vayas a la playa
y que pongas debajo de tus pies la arena caliente. Y quiero que escuches el sonido del mar, y quiero que sientas el viento en tu rostro. Automáticamente la persona completa el círculo de canales y ve la imagen. Claro. ¿Sí? Ve la imagen de la playa. Entonces, hay personas que no pueden escuchar, y también que no escucha palabras, que no logra sentir desde el oído. Entonces, con un ciertos ejercicios se puede estimular a que la persona conecte con la visión y conecte con la escucha. En tu caso, seguramente cuando estás conversando o haciendo cosas como vos decís, aparecen esos sistemas en el cual estás sintiendo y escuchando, y eso te permite crear la imagen. Sí, ¿Sí? Sí, creo eso que sucede. Sí. ¿Por qué? Pues nuestro cerebro completa para poder operar eficazmente en el mundo. Perfecto. Sí, porque es, digamos, cómo uno se maneja en la vida. Claro, exactamente. Porque nosotros, por ejemplo, cuando operamos en la vida, este manejo de vida, lo hacemos de acuerdo a nuestros sistemas de representaciones. ¿Sí? Hay muchas personas que lo que vieron les causó un impacto, los programó. ¿Sí? Y entonces se quieren alejar de esas cosas que han visto, y eso se llama un metaprograma. ¿Sí? Entonces la persona busca la manera de ser diferente a lo que ha visto. Bien. ¿Sí? O de ser diferente a lo que ha sentido, si es que lo que ha visto, ha sentido y escuchado es adverso. Bien, perfecto. Eso me hace recordar una vuelta, éramos un grupo de amigas y estábamos con el tema de los perfumes. Y justo íbamos caminando hacia un bar. A ver, alumna. A ver, alumna. Perfume es kinestésico, visual o auditivo. Kinestésico. Muy bien, aprobada. Exacto, es kinestésico porque conecta con la terminal olfativa. Sí. Exacto. Y justamente, entonces íbamos caminando, era agosto, porque había empezado antes los jazmines, los azares, todo eso. Entonces digo yo, ay, qué rico. Digo yo así, qué rico el olor que hay. Pues creo que había una mujer vendiendo jazmines en una esquina. Claro. Y una de las chicas dice, ay no, es horrible. Entonces, digamos, ahí, ¿no? Entonces, yo ahí automáticamente digo, ay, ¿qué le habrá pasado con un jazmín? Claro. O en el momento que habrá estado, qué situación ha vivido. Bueno, mirá, me vas a dejar sin trabajo porque ya tenés bastantes distinciones de PNL, y esto que estás diciendo sí tiene que ver, esto que me aleja o me acerca a ciertas cuestiones, tiene que ver en cómo mi sistema de representación ha sido impactado por las circunstancias. ¿Sí? Esto que vos decís, ¿qué le habrá pasado con un jazmín? Es probablemente haya ocurrido algo en relación quizá a algo olfativo. Olfativo, sí. No sé si puntualmente con el jazmín, pero algo olfativo. En algún evento de su vida, algo olfativo ha disparado un impacto, ha tenido una sensación, una cuestión que ha sido significativa para esa persona, y por eso le rechazo. Claro, estaba el jazmín presente. Exactamente. Por eso hay personas, por ejemplo, visuales, que a veces un gesto los condiciona en la relación. La persona quizás hace una mueca con la cara y el otro lo recibe mal. ¿Quién sabe qué significaría en ese mundo interno esa mueca? ¿Sí? Y capaz que para el que la hace no tiene nada, no significa nada. Pero para el que la recibe significa mucho. Y entonces puede hasta condicionar esta forma de estar con esa persona, ¿no? Perfumes, tonos de voces. Hay personas que, por ejemplo, les puede parecer agresivo una manera de hablar. Hay otros que les puede parecer muy para abajo, muy hipnótico. ¿Sí? Una manera de hablar. Y es por eso, por su historia, ¿sí? En su historia, todas esas experiencias de haber escuchado, haber sentido y haber visto algo, de esa experiencia le ha programado una conducta. Sí.
Sí. Y esto también, a ver, vamos a hacer así examen, digamos. Sí. Quiere aprobar la coach. No, acá no. Quiere ser coach. El otro día sí. Me pasó, estaba con una persona y bueno, justo estábamos hablando de cosas de la vida, ¿no? Uh-huh. Y me dice, qué bueno que vos no ves. Qué bueno que van a ver. Sí, me dice así, porque así no podés visualizar las cosas que están pasando. Claro. Entonces, lo único que pude contestar, digamos, ante eso, uh-huh, fue, yo no visualizo, o sea, no veo las cosas que pasan. Claro, vos no ves materialmente. No veo físicamente las cosas. Claro. Le digo, pero las siento. Y a veces el sentir, claro, es peor que ver. Ahí está. Viste que estamos hablando de sistemas representacionales. Exacto. Y son exactamente el canal por el cual estoy conectado al mundo. Uh-huh. Esa persona que te decía, menos mal que no ves, o qué suerte, claro, que no ves, ¿viste? En lo visual. Claro, seguramente ella donde ve está viendo el problema. Es su representación es una pantalla, es un televisor. Sí. En donde ella lo que ve le causa un impacto. ¿sí? Le causa una sensación quizá de desesperanza, uh-huh, quizás de poco aliento, ¿sí? Sí. Y entonces, a partir de lo que ve, ella no tiene esperanza. Lo que hay que poder enseñarle es que cultive otros canales. Claro. ¿Sí? Que oriente su antena, ponerle al oído, ¿sí? Y entonces empiece a escuchar otras cosas. Si la visión la lleva siempre a eso, que empiece a escuchar otras cosas. Entonces, a través de los canales representacionales también se puede reprogramar. Pero no es lo mismo si yo estoy viendo algo que estoy escuchando, ¿viste? Si vos ves una escena fea, quizás que no te guste, conectada con una música diferente que no tenga coherencia con lo que estoy viendo, claro, eso se hace un cruce es un cruce de canales. Ah, bien. ¿Sí? Entonces el cerebro no lo puede procesar eficazmente. ¿Cómo veo una cosa fea conectada con una música linda? Ponele. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Desbloquea y desancla eso que estoy viendo. Bien. Por eso los cambios con programación neurolingüística son muy rápidos. Muy rápido y muy contundente, porque es como llegar con esa pincita o con ese destornillador justo. Viste, los japoneses hacen motores y tienen un tornillito allá en el fondo, y decís, ¿cómo han hecho para poner ese tornillo ahí en el fondo? Simplemente tienen un destornillador largo que llega hasta ese destornillo. Hasta ahí, claro. Sí, es muy simple. Pero uno se está matando pensando que cómo lo pudo haber hecho. Exactamente, cuando vos podés hacer estos ejercicios de programación neurolingüística, sucede que podés poner el destornillador allá donde está ese tornillito. Claro, y lo haces perfectamente. Exactamente. Está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos junto a Pablo Sabio. Muchas gracias. Continuamos en Amar la Vida. Muchísimas gracias a Julio, que dice que está escuchando el programa y que está buenísimo. Y a Fernando también, que dice que está realmente excelente porque está aprendiendo mucho. Así que, bueno, a los dos, muchísimas gracias. Nosotros ya en Amar la Vida vamos a subir, después ya Pablo se va a encargar de subir todo para que la gente pueda, conocer más y ubicarlos todos. Lo que hay que decirle a la gente es que el coaching y la programación neurolingüística son disciplinas cada vez más requeridas, tanto por individuos como para empresas y organizaciones, porque a partir de este tipo de disciplina se logra efectivizar más el comportamiento humano, alivianar las cargas quizás de la presión que produce un trabajo. Sí, entonces es mucho más saludable para un clima laboral. Claro, un mejor trabajo en equipo también. Exacto, porque favorece la comunicación, ¿sí? Hace una limpieza en la comunicación y va de lo generalizado a lo específico. Y cuando hay ese tipo de actividad de sacar la generalización y entrar en la especificación, produce menos desgaste de energía y mucho menos roce entre las personas, porque la comunicación se vuelve mucho más eficiente. Entonces las personas fluyen y las emociones naturalmente se acomodan porque
podemos hacer una limpieza de todo lo que sería el ruido del diálogo interno, que a veces no es saludable, sino más bien es tóxico. Seguro. ¿No? Sí, justo hablado de las emociones. Ay, hemos quedado cortos de programa. Sí. Tiene que ir Pablo, pero bueno, de hablar de la inteligencia emocional, en realidad que existen muchas inteligencias, claro. Pero bueno, acá sobre todo hacen hincapié en la inteligencia emocional. Hoy creo que incluso la inteligencia emocional está quedando más bien en un nivel de obsolescencia, porque hoy lo que se requiere es algo que está conectado, sí, con las neurociencias, pero es la habilidad emocional. Ya no solo reconocerla y aceptarla, sino saber gestionarla, ¿sí? Pero la inteligencia emocional me habla más bien de saber reconocer las emociones, de dónde proviene, qué las dispara, ¿sí? Cómo se cultivan las emociones, pero este nivel ya está en un nivel un poco más avanzado, que es el de las habilidades emocionales. Esto de que cuando percibo una emoción que no está siendo saludable ni para mi fisiología ni para las relaciones, me conviene hacer algún tipo de intervención que me permita transformar esa emoción en algo más generador. Entonces ya es un peldaño más arriba, habilidad emocional diferente de inteligencia emocional. Bien, ¿no? Y hablando de habilidad emocional, yo sé que tengo que dejarte ir, pero bueno, cuando uno habla de habilidad emocional, ¿eso está relacionado a cuando uno somatiza las cosas? Bueno, a ver, las emociones son básicamente químicas, ¿sí? Muchas veces y muchas personas creen que la emoción es algo etéreo, ¿sí? Es quizás un estímulo que dispara una reacción bioquímica en nuestro cuerpo. Y por eso si tenemos miedo, el miedo hace que nuestro cuerpo se paralice, se contraiga, ¿sí? O a veces que corramos rápidamente para huir de la amenaza. Entonces, si una emoción puede lograr que yo active mis sistemas para correr, imagínate si no podrá una emoción impactar en mi cuerpo, ya sea para lograr salud o para incluso lograr toxinas que no hacen bien. O sea que esto que decís somatizar a través de las emociones es normal. Fíjate que una persona por ahí que tiene vergüenza, ¿sí? A lo mejor se le pone rojo su rostro, ¿sí? Y está somatizando una emoción. Es decir, poniéndolo en la parte fisiológica, esto que en un principio aparece como algo etéreo, una emoción, ¿sí? De una creencia de que es adecuado o inadecuado mi accionar. O sea, las emociones se somatizan y son, a ver, la palabra emoción está compuesta por ¿sí? De energía y motore. ¿Sí? Es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir? Energía para la acción. ¿Sí? Perfecto. Emotion. ¿Sí? Entonces esa energía para la acción es una predisposición que yo tengo para actuar, de acuerdo a algún tipo de estímulo. ¿Sí? Si a mí mi estímulo es el de defenderme, quizá la emoción será de correr, o sea, la acción será correr, ¿sí? O será luchar, ¿sí? Como los antiguos animales. Claro, sí, como te dicen, cuando te duele la garganta, esas cosas, ¿qué es lo que no podés soltar? ¿Qué es lo que no podés decir? Sí, hay ciencias, por ejemplo, que derivan de este tipo de estudios que dicen que esas somatizaciones físicas son manifestaciones de cosas, de acciones interrumpidas o no realizadas, como por ejemplo el dolor de garganta. Quizás es algo que no puedo decir o quiero decir o se me atora acá y no lo dejo salir. No dejo salir. Exactamente, ¿no? Bueno, de hecho hay algo que es tragas sapo y vomitarás dragones, ¿no? Entonces tiene más que ver con ese nivel de influencia que tienen las emociones en mi fisiología. Seguro. Las emociones son netamente fisiológicas. Viste que a veces decían que no tenga una emoción fuerte porque puede tener un ataque del corazón. Bueno, antes, sin tener demasiadas distinciones sobre estos tipos de disciplinas y ciencias, ya se decía cuidado porque eso te puede dar una subida de presión, un estado alterado de tu fisiología y puede enfermarte.
Y es precisamente una somatización de las enfermedades, de las emociones. De las emociones. Exacto. Ah, muy bien. Pero la alegría y la felicidad también se somatizan, ¿no? Ah, ¿también? También, exactamente. Las emociones no son ni buenas ni malas. Sí. Son emociones, son predisposiciones para actuar, para poder movilizar. Sí. Si yo tengo un enojo, el enojo a veces tiene una mala prensa, la prensa de que no estés enojado, le decimos a una persona que se enojó, sí. Cuando a veces ese enojo significa nunca más me va a volver a pasar esto. Claro, sería algo bueno, productivo. Ponele, se le rompió el auto, y siempre se le rompe el auto, ¿sí? Un día se enojó y dijo, me compro un auto nuevo. Ah, está bien. Ahí está, ¿viste? Claro, el cambio es bueno. Entonces el enojo sí tiene una carga energética bastante importante y lo que es importante entonces es gestionarlo, saber cómo gestionarlo al enojo o algún tipo de emoción. Si una emoción buena, de alegría, de felicidad, y bueno, tengo que seguir haciendo lo que me produce esa emoción. ¿Sí? Si es un enojo, y es un enojo productivo, por decirlo de una manera, generador, entonces bienvenido sea, me voy y me compro el auto nuevo. ¿Sí? Si es un enojo que me hace agredir a una persona o que me pone en una situación de confrontación, entonces necesitaré habilidad emocional para gestionarla, para conducirla. Claro, ¿sí? Para cambiar eso. Exacto. No podemos prevenirnos las emociones, vienen. Sí. Lo que podemos hacer con las emociones, ¿sí? Es conducirla. ¿Sí? O sea, viene un enojo y yo en vez de decirte algo inapropiado o ofensivo o hiriente, haré algún mecanismo, alguna estrategia interna que me permita manifestar mi enojo, pero sin dañar la relación. Claro. Bueno, sucede muchas veces que nos cruzamos con personas que, digamos, en su oralidad actúan de manera agresiva. Exacto. Y bueno, una de las cosas que suelo hacer siempre es hablar de manera amorosa. De manera amorosa. Es una buena técnica porque con ese rapport que vos decís, es un rapport, contagiar tu estado interno a través de una actitud, ¿sí? Hacer una mirada amorosa, una postura amorosa ante la situación puede ayudar a la otra persona a desbaratar, digamos, a desbaratar la banda de asaltantes, porque las emociones nos asaltan a veces, ¿sí? Esa banda de asaltantes que por ahí producen malas reacciones, malas respuestas, o respuestas, no sé si malas, pero por lo menos inadecuadas para una persona, ¿sí? Claro. Entonces, esto que vos decís es liderar la emoción. Está enojada, no le doy fuerza, porque si es como querer apagar el fuego, digamos, vos lo estás, si claro, respondés de la misma manera, lo estás... Sube. Exacto, sube. Sí. Entonces, cuando no hay respuesta, no hay resistencia a eso, bueno, se baja, ¿no? Y cambia un poco. Eso es la habilidad emocional. Eso es la capacidad de poder transformar los venenos en remedios, ¿sí? Y el enojo es bueno cuando se conduce hacia un lugar que genera posibilidades y oportunidades. El miedo es bueno cuando se logra identificar que el miedo me está pidiendo que me prepare. Claro. ¿Sí? Si yo tengo miedo a rendir, y lo único que puedo hacer para contrarrestar ese miedo es estudiar. Y sí, para que vaya bien. Claro. Entonces, fíjate que el miedo sí es las emociones también pueden actuar como alarmas. Me da miedo a algo, entonces significa prepararse. Claro. Entonces, si vos identificás la emoción, pero no la intervenís, entonces no sirve de nada identificarla. Claro, no tiene sentido. Exacto, tenemos que reconocerla la emoción y al mismo tiempo saber cómo gestionarla. Las de alegría, la de energía, la de asertividad, es cultivando eso. Las que son menos generadoras, haciéndoles preguntas. ¿Qué gano con esta emoción? Claro. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a conseguir si respondo de esta manera? En ese momento yo desconecto mi cerebro reptil, ¿sí? Que es el que quiere respuesta inmediata, entro en un proceso más lógico vinculado a mi neocórtex, que es el cerebro humano, ¿sí? Y ese estímulo de respuesta ahí rápida se va desarticulando y me permite un acceso de mejor elección. Claro. Esa es la gestión y la habilidad emocional.
Y como toda habilidad se entrena. Sí, sí, seguro. Una de las cosas que, bueno, que uno va aprendiendo, ¿no? Digo, ante una situación que uno le toca vivir o que justo te sale por ahí, como digo yo, me sale el blasco ese pensamiento, entonces inmediatamente es pensar en algo lindo. Claro. Exacto. Y ahí lo solapás, pones esto y haces un colapso de anclas, ¿sí? Cuando vos pones en algo lindo asociado inmediatamente con algo feo, algo feo, tu mente elige las situaciones más ecológicas. Claro. Y se queda con esto más lindo. Así, la verdad que interesante, re lindo. Me encantó el programa porque muchas cosas hemos aprendido todos. Seguro los oyentes también. Y yo también. Ah, ¿también? Sí, bueno. Yo también. Está bien. Bueno, entonces ya vas a subir, Pablo, en el Facebook de Amar la Vida todo. Así la gente ya puede ahí leer bien todo, dónde comunicarse, si quieren para la fecha de inscripción, que decías que va a estar todo, para para empezar. Con muchísimo gusto, me va a encantar compartirlo y después te voy a comentar una oportunidad para hacer para que algunas personas puedan acceder a algunas becas. Bien. ¿Sí? Ahora te vamos a mandar alguna información para que puedas transmitirla. Bueno, así ya el miércoles que viene yo la transmito aquí en la radio. Muchas gracias, Fabiana. Estoy encantado de conocerte y de estar en tu programa, y le mando un gran saludo a tu audiencia y que sigan apoyando este programa que está fabuloso y que ayuda a conectarse con otras habilidades. Sí, bueno, es la idea, ¿no? De uno siempre digo que la mejor forma, digamos, la elección de lo que estudié justamente es que esta profesión del arte de la voz es de poder brindar al otro a través de la voz y de la escucha, ¿no es cierto? Una vida que cada uno es el artista. Exacto. De hacer lo que quiere con su vida. Exacto. Te agradezco tu invitación y estoy a tus servicios. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Realmente hemos aprendido muchísimo acerca de lo que significa la programación neurolingüística. Así que bueno, a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Y contarles que en la última asamblea del Consejo Federal de Discapacidad se trataron varios temas. Hay algunos que son reiterativos, que todavía no se encuentran la solución, se mandan notas y no hay respuestas. Por ejemplo, el decreto 118 del año 2016, donde lo que se busca en su artículo 4 es la limitación en lo que tiene que haber netamente con las personas que discapacidad que tengan que subir a un colectivo larga distancia. Es reducir, digamos, los asientos que en el día de hoy tienen las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ese es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo y se pensó, porque la vicepresidente de la Nación, la licenciada Gabriela Michetti, estuvo el día viernes reunida con nosotros. Entonces ahí le pedimos una audiencia para tratar algunos de los temas que nos parecen muy importantes, como por ejemplo el proyecto de ley de asignación universal para personas en situación de discapacidad, para que se deje ya con el tema de las pensiones no contributivas, ya para que eso, digamos, se caiga y se le otorgue a la persona con discapacidad lo que le corresponde. Esa asignación que va a tener la persona con discapacidad va a tener que ver
con un monto que según su situación de vulnerabilidad, la zona en la que viva, tipos de tratamientos que tenga que tener, va a ser lo que esa persona va a recibir. Y esa asignación va a ser para la persona. La idea es que desde el momento que nace, si se le diagnostica que esta persona tiene un condicionante de discapacidad, trabajar en estimulación temprana, hacer todas las cosas como corresponden. Y lo mismo, una vez que ingrese este niño a lo que es la escolaridad, entonces a partir de ahí, que también se contemple todo lo que ese niño necesita para su evolución educativa, ya sean adaptaciones, formatos accesibles, que haya equidad al momento de estudiar. Y después, también, que no sé si muchos conocen o no, está lo que se conoce como la resolución 311. Esa resolución 311 dice que las personas con discapacidad tienen también la posibilidad de ser certificadas en su escolaridad, ya que en muchos casos los chicos terminan la primaria o la secundaria y no tienen constancia de que hayan ido a la escuela. Entonces, en esta oportunidad, lo que se busca es que se cumpla. Nosotros en la Argentina tenemos muchísimas leyes que realmente están muy bien escritas, pero el problema, como siempre, es el no cumplimiento de las mismas. Por eso, se busca que a la hora de que una obra social, o como nosotros tenemos acá en Tucumán, que es el subsidio de salud, que ellos dicen que no son obra social, sino es un instituto previsional, que el mismo también cumpla con la ley 29.402, que tiene que ver justamente con una serie de prestaciones que para que la cumpla el caso del subsidio, los padres tienen que hacer recurso de amparo. A pesar de que tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que tiene rango constitucional, muchas veces los padres padecen para que sus hijos puedan tener cubiertos ciertos derechos relacionados a la salud, a la educación. Entonces, todo esto queremos hablar con la vicepresidente para que ya de una vez por todas las personas con discapacidad sean respetadas, vistas como personas, se cumplan sus derechos, pero también, como siempre digo, no hay que vivir del asistencialismo, sino que la persona con discapacidad tiene que ser educada, tiene que capacitarse para que una vez que termine el secundario, si quiere seguir una carrera en la universidad, lo pueda hacer y para que pueda conseguir un trabajo como cualquier otra persona. Pero para esto, las personas con discapacidad tenemos que tener las herramientas necesarias para poder capacitarnos. Así que una vez que la vicepresidente nos dé la audiencia, seguramente les voy a estar contando, no sé cuándo será. La próxima asamblea es en noviembre, 21, 22 y 23 de noviembre, así que la audiencia será, por supuesto, que antes de esta asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, porque ya tenemos que tener respuestas, porque esto viene ya desde hace muchos años, todos estos inconvenientes, y es hora de que todos los gobiernos pasan
y no tenemos respuesta. Así que esperamos que en este se nos dé una respuesta y podamos cambiar la vida de las personas con discapacidad hacia un presente mejor y sobre todo que las cosas cuando sean pedidas no lleguen tarde, porque muchos sabemos que aquellas sillas de ruedas posturales que necesitan algunos niños cuando son pedidas la obra social o en este caso el subsidio de salud, se la pide hoy y se la entregan dentro de 5 años cuando ese condicionante de discapacidad ha empeorado muchas veces porque tiene que ver con su columna, tiene que ver con su postura, con parálisis y con una serie de cosas que en 4 o 5 años ya no es lo mismo. Entonces, buscar que todo el accionar, tanto del Estado, ¿sí?, nacional y provincial, como las obras sociales también, o las prepagas, todos cumplan con sus obligaciones. Pero la familia también tiene que entender que la persona con discapacidad necesita ir a la escuela, estudiar, capacitarse y no estar encerradas en sus casas sin aprender cosas que son necesarias para su autonomía e independencia. Porque crecemos, muchas veces nuestros padres se pueden ir antes que nosotros, y si no hemos aprendido a manejarnos por nosotros mismos, es muy difícil continuar solos después. Entonces, respeten nuestras decisiones, escuchen lo que queremos decir, y este escuchar es para la familia, para los docentes que están en las escuelas, para los médicos que son los que atienden cada uno de estos casos, para los directores de discapacidad que tenemos en cada provincia o en cada municipio, y también en este caso a nosotros que nos corresponde como representantes de las organizaciones de la sociedad civil, escuchar también a las personas con discapacidad. Así que bueno, es una nueva mirada que vamos a tener después de esta audiencia, que creo que va a ser un paso muy importante y sobre todo para que demos ese puntapié inicial a una mejor calidad de vida que la necesitamos todas las personas y sobre todo las personas con discapacidad, que como ustedes saben es a la hora de hablar de dinero, es mucho más costoso la vida de una persona con discapacidad que de cualquier otra. Así que bueno, estos son algunos de los avances. Esperemos tener resultados después de la audiencia con la vicepresidente y seguir adelante, trabajando, que las leyes se apliquen y que los padres tengan que dejar de recorrer a la hora de que sus hijos empiecen el nivel educativo, de buscar escuelas que le digan que no aceptan a su hijo porque tiene una discapacidad, sino que a la primera que vayan lo acepten a su hijo, lo integren y que sea uno más de la escuela. Que a la hora de buscar trabajo haya concursos donde cada una de las personas con discapacidad potencie eso hermoso que pueda tener, que sepa que le puede servir para insertarse laboralmente, que pueda estudiar como cualquier otra persona, pueda concursar y entrar a trabajar. Y en este caso de la asignación, que sea también algo que realmente ayude a esa persona con discapacidad
para que pueda valerse por sí misma una vez que cumpla los 18 años. Y porque esa asignación va a ser para la persona, no para la familia. Así que quería contarles todo esto, ponerlos al tanto y seguir pensando que esta Argentina puede cambiar para las personas con discapacidad y cambiar para todos, para que vivamos mejor y sobre todo respetándonos los unos a los otros, que es tan importante. Bueno, así me quiero despedir hasta el próximo programa, por supuesto que primero agradeciéndole a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos nuevamente por FM Sport 98.3 el próximo miércoles de 15 a 17 horas. Chao.